Estuvimos en casa de la hermana Lumi y estuvimos compartiendo un tiempo muy hermoso todas. Compartimos un libro, compartimos desayuno, compartimos risas, oración y la palabra que lo trajo en esta ocasión la hermana Elena fue de mucha edificación. Hasta nos llevamos una plantita que puso ahí de ejemplo que nos llevamos y pues fuimos muy, muy bendecidas y todo este año es eso, esa es la esencia de este año, el poder sumergirnos en la palabra, poder aprender más de la palabra del Señor, qué es lo que Dios está hablando hoy en día, tantas cosas, porque este mundo está pasando por mucho. Estamos bombardeados a través de los medios de comunicación de malas noticias. Realmente lo que informan son malas noticias, hermanas. ¿Verdad? Todos los noticieros, ninguno te dice buenas noticias, porque hasta el brócoli que es bueno te dice que es malo. Comer cosas saludables ya no son saludables. Tomar tanta agua ya es nocivo para la salud. No, pues ¿quién les entiende? Imagínense cómo es que tantas cosas han estado ya cambiando y han estado pues invirtiéndose en esas cosas buenas que antes existían, pues realmente ya el mundo está cambiando para mal, lamentablemente. Estamos escuchando de esta situación de Estados Unidos, de Irán, de Israel. Y realmente, hermanas, lo único que podemos decir es que Cristo viene más pronto de lo que creíamos y tenemos que estar aún más viendo cuál es el mapa de la situación, cuál es el mapa de lo que está aconteciendo. Así que, pues la palabra es lo único que nos puede dar luz, nos puede traer a cada una de nosotras esa claridad de los eventos que están por suceder. La palabra del Señor nos dice, por nada estés ansioso. Sin embargo, esto es lo que traen las noticias, los acontecimientos. Agrégale las situaciones, a veces las cosas que pasan, pues todavía a veces se convierten en aún más preocupación y todo lo que está pasando alrededor. Así que necesitamos seguir fundamentándonos todos los días en la palabra del Señor. Así que bueno, en esta tarde solamente quiero traer una palabra de ánimo. Quiero que este tiempo pues para saludarnos y ver las hermanas ahí que puedan en un momento más tratar de encender sus cámaras también para poder verles y poder estar en este corto tiempo y conectadas. Y bueno, hermanas, realmente, pues como les digo, hemos estado en esta esencia de andar buscando y ver la palabra del Señor, leyendo y todo esto. Y pues hoy terminamos, ¿no? Deuteronomio, según el calendario, ¿verdad? Ahí dice. Ahí dice en el calendario que según mi Biblia, nos dice en la parte, en la parte final donde trae toda una serie de estar viendo, ¿verdad? Cómo vamos con nuestras lecturas. Y pues ahí dice que terminamos el día de hoy, Deuteronomio. Y es una bendición el poder ir a lo largo de todos estos capítulos en la reunión de hogar. Nuestra hermana Elena trajo un recuento desde Génesis, poder ver desde un inicio el amor, el plan, el propósito de Dios para el ser humano e ir comprobando en cada libro esa esencia del Señor, ese propósito de Dios en el ser humano, que la palabra de Dios sigue siendo vigente, sigue estando activa. Y bueno. Fíjense que lo que quisiera que en esta tarde poder ver y tengo al final esperando que se puedan conectar un poquito más de hermanas, si es el caso, si es que pueden, para darles un par de anuncios. Así que los voy a dejar en esta ocasión al final. Pero yo quisiera que compartiéramos juntas cómo es que vamos con la palabra del Señor. Amén. Cómo vamos, cómo se les ha hecho, qué es lo que hemos visto,
No siempre, ¿verdad? Está el ánimo y todo, pero hay que hacerlo porque nos conviene hacerlo. Ese es el propósito del Señor. Pero pues, mis hermanas, lo que quisiera compartir con ustedes en esta tarde, hay varios puntos que en sí las que tienen la Biblia que hemos encargado, la Biblia de Mujer Verdadera. Hay una página que me encantó, me gustó mucho porque habla acerca de lo que siempre hemos hablado aquí o en muchas oportunidades hemos estado hablando en este chat y es acerca del legado en nuestros hijos. ¿Qué es lo que estamos dejando? ¿Qué es lo que significa el dejar un legado? Y pues justamente estos devocionales, ustedes saben que vienen a lo largo de la palabra del Señor y trae una hoja dedicada hacia lo que es el legado y empieza esa parte, ¿verdad? Y las que tengan por ahí su Biblia, es la página 270, esa, esa parte donde nos hablan acerca de lo que venía a hablar Moisés a los hijos de Israel, el gran mandamiento que hay delante del Señor de poder poner en nuestras casas, poder desplegar la palabra del Señor, poder anunciar la palabra del Señor a nuestros hijos. Así que voy a dar lectura ahí en Deuteronomio 6, en el versículo 6 también precisamente. Dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino al acostarte y cuando te levantes, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Esto, hermanas, pues nos da un entendimiento de que Dios quería que su palabra quedara clara en todos nosotros como sus hijos. Y es que el que tú y yo tengamos la verdad de Dios muchas de las veces, aunque nuestros hijos, como lo hemos platicado en otras ocasiones, hayan nacido en un hogar cristiano, ellos tienen que hacer esa decisión por Jesús, ¿verdad? Y en uno de los párrafos de aquí de este escrito nos dice que como madres tenemos nosotras esa misión de parte de Dios, no solamente de criar, de cuidar, de proteger, pero también me encantó esta palabra y es que esa es la verdad de todas las cosas y es el discipular a nuestros hijos, el que ellos puedan seguir los mandamientos del Señor. Muchas de las veces, hermanas, pensamos que creemos que somos malas mamás o que hicimos un mal trabajo o que viene la culpa a nuestras vidas por las decisiones que toman nuestros hijos. Pero eso tenemos que hacerlo a un lado porque no es así realmente. Una cosita nos puede llevar a creer todo eso y no es así. Hemos hecho muchas cosas buenas, no porque seamos buenas, sino por la gracia del Señor. Así que sí, esto realmente tiene que cambiar en muchos patrones de pensamiento en nosotras como mamás, porque eso es bien común que podamos pensar que un hijo que está descarriado, que está lejos de casa, anda de hijo pródigo, pues es porque nosotros tuvimos algo que ver. Y no menos esta semana platicaba con una mamá y ella se culpaba y decía, yo sé que la situación en la que está mi hija es porque yo tuve que ver en eso. Yo tomo la culpa, yo reconozco. Pero, hermanas, hay muchas cosas que dependen de nuestros hijos, la decisión que toman ellos, ¿verdad? Más cuando obviamente ya están en edad de adolescencia y ya pasan a otras etapas. Yo creo que ya ahí ya corresponde que Dios pueda hacer esa obra en ellos y que podamos nosotros confiar en que la palabra sembrada en ellos pues va a dar el fruto de acuerdo a lo que Dios tiene ya planeado para ellos. Nuestro deber como mamás es seguir orando y permaneciendo.
la edad que tengan nuestros hijos, no importa si son pequeños, si aún están en el vientre o ya son padres también ellos, ¿verdad? Que ya mis hermanas que están en otra posición ya de abuelitas, es el deber de toda mujer de Dios el poder disipular a su generación, poder disipular a sus hijos, sus nietos. Cada vez, abuelita, que tú tengas esa oportunidad y que tus nietos los tengas que cuidar, siembra la palabra. Siembra esa palabra a través de cantos, ponerles ahí esas canciones que ellos se van a aprender. O hay muchas cosas, no, hermanas, es que hay muchas cosas que ahorita pueden hacer que nuestros hijos aprendan, pero del lado equivocado, ¿verdad? La tecnología simplemente, las tabletas, todo eso que a veces se les da con la facilidad a los niños, pues en realidad no es una buena opción. Hay tiempos, por ejemplo, cuando sí tienes a lo mejor que ocuparte en cierto tiempo y se la puedes dar por algún tiempo determinado, pero en realidad no es lo ideal, ¿verdad? Que todo el tiempo puedan estar en las tabletas, sino que con la gracia y con la misericordia de Dios, con ese amor de Dios y paciencia, podamos disipular a veces, inclusive cuando son tremendos, cuando a veces no quieren sentarse, cuando no quieren hacer caso. Bueno, ahí es cuando necesitamos la ayuda del Señor. Entonces, para que esto suceda, para que nosotros podamos dar ese legado y pasar esa estafeta y poder disipular a nuestros hijos, todo comienza en nosotras. Tenemos que nosotras estar llenas de la palabra del Señor todos los días, hermanas, porque esta mente se llena después de muchos pensamientos malos, negativos. La mente tiene por naturaleza la tendencia a pensar más lo negativo que lo positivo. Entonces necesitamos la verdad de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque es la única que nos va a poder ayudar a nosotras primeramente. Y no solamente basado también aquí en lo que nos menciona este escrito, no solamente tenemos que leer la palabra, sino también meditarla y algo un poquito extra, que es el memorizar la palabra de Dios, ¿verdad? Nunca es tarde para poder memorizar la palabra de Dios. Dicen que lo que no se usa en el cuerpo, pues se atrofia. Entonces, a veces esta mentecita no la ponemos a que trabaje, pero esta mente tiene mucha capacidad, mis hermanas, y a veces no la ponemos a que pueda engranar ahí todo lo que hemos dejado ahí rezagado y que se haga telarañas porque necesitamos pedir al Señor esa facilidad, y yo creo que ya Dios nos ha dado esa capacidad para poder hacerlo. Solamente es cuestión de que nosotras podamos practicarla. Entonces recuerde estas tres cosas: leer la palabra, meditar la palabra y memorizar la palabra, y que esto sea principalmente en cada una de nosotras, encontrar el tiempo para hacerlo, porque definitivamente como que siempre estamos ocupadas, cada día tenemos algo que hacer en casa, pero si no tenemos tiempo para Dios es porque realmente no queremos tener tiempo para Dios. No es porque no lo tengamos. Si lo tenemos, es porque realmente no estamos dando prioridad a lo que es prioridad. Pablo, en la palabra del Señor, exhorta a los colosenses y a nosotras mismas también a través de esta palabra que está en Colosenses 3:16. Y ahí si ustedes lo quieren, si lo quieren buscar, si no, aquí se los voy a leer. Dice, la palabra de Cristo more en abundancia en nosotras. Eh, si alguien también lo puede leer, por favor, si puede leer Colosenses capítulo 3 versículo. Mami, ¿tienes por ahí tu Biblia? Sí, mija. Sí. Puedes buscar, por favor, Colosenses capítulo 3 versículos 16, porque Ah, sí. aquí nos va a hablar también acerca de la palabra que necesitamos procurar con afán. Y esa es una palabra, el afán. Lo conocemos más por el lado que ah, andar corriendo,
andar haciendo esto, lo otro, todo el día, todo el tiempo. Las mamás nos afanamos muy rápido, ¿verdad? En la lavada de trastes, la lavada de ropa, en recoger a los niños, en irnos a trabajar, en tenerla todo, ¿verdad? Que pueda tener, tratar de tener en orden. Y digo tratar porque no siempre es posible, hermanas. Y ese afán aquí nos habla en esta palabra. Así que no sé si lo tengas, mami, Colosenses 3:16 y 17, por favor. Dice, así, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos, exhortándolos unos a otros en sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús o en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Amén. Amén. Gracias. La palabra de Cristo Jesús tiene que morar en nosotras, hermanas, en nosotras y procurar con ese afán, pero el afán bueno o el significado de afán es un deseo intenso. El afán es un esfuerzo, ¿ok? Ahí es donde nosotros nos disciplinamos, por decirlo así, en leer la palabra del Señor. Nos disciplinamos en buscar la palabra del Señor. Que cada día esta mente se llene de Cristo. Amén. Para todas las decisiones que vienen durante el día y que no solamente esas decisiones pues nos afectan a nosotros, sino que afectan también a nuestros hijos, nuestro esposo, con el simple hecho, hermanas, de saber qué comida ponemos en los platos de nuestros hijos, por ejemplo, ¿verdad? Poder tener sabiduría del Señor, poder tener lo que nosotros compramos para nuestra casa, en qué gastamos el dinero de nuestro esposo, el dinero que ganamos juntos, cómo Dios desea a través de su palabra que pueda ser administrado, que es lo que me trae la luz. Porque ahorita hay muchas cosas que nos pueden traer esa influencia. Ustedes saben, las redes sociales están a todo lo que da. Entonces, muchas de las veces nuestra influencia no viene de la palabra de Dios, sino viene de la influencia de lo que muestra Facebook, de lo que muestran Instagram y otras aplicaciones, y eso realmente muchas de las veces no se está alineando a Dios, y ahí es donde nosotros pues encontramos esas problemáticas, esas situaciones y las cosas no nos salen bien. Y bueno, ahí después andamos culpando a Dios cuando en realidad pues fuimos nosotros mismos los que no permitimos que la palabra de Dios nos traiga luz y claridad, como nos dice Salmo 119:105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y hermanas, la palabra del Señor no solamente la leemos para que nos traiga una transformación personal, una transformación desde dentro, sino que también la palabra del Señor nos enseña los principios, las bases. A través de la palabra somos enseñados por nuestro maestro, ¿verdad? Nos dirige, nos da las pautas. Ahora todas las lecturas que hemos estado haciendo, vemos cómo el Señor mostraba al pueblo de Israel, pues todos los estatutos, decretos, mandamientos, especificaciones tan claras, y definitivamente Moisés era el elegido de Dios para poder tener con tanta claridad lo que Dios hablaba al pueblo, porque ya en estos últimos capítulos de Deuteronomio, Moisés está repitiendo prácticamente todo lo que Dios le había dicho, todo lo que el pueblo había pasado. Entonces, Dios se dio el tiempo para enseñar al pueblo. Dios se dio el tiempo para mostrar a ellos cuál era su voluntad. Entonces, para nosotros saber cuál es la voluntad de Dios, pues necesitamos ser enseñados. Para que nuestros hijos puedan saber cuál es la voluntad de Dios, primero nosotros necesitamos ser enseñadas y luego enseñar a nuestros hijos. Entonces,
también la palabra de Dios, aparte de enseñarnos, pues también nos amonesta. Y esta es una de las partes que decimos, ouch, ¿verdad? Como que no nos gustan, pero son bien necesarias para nuestro crecimiento. Muchas de las veces no se está predicando en muchas congregaciones, o simplemente vuelvo y repito en las redes sociales lo que es la palabra del Señor. Se está predicando otro tipo de evangelio. Y si nosotros no estamos cimentados en la palabra de Dios, no vamos a saber distinguir qué es y qué no es la palabra del Señor. La palabra del Señor confronta, la palabra del Señor, pues como les menciono, nos amonesta, nos hace saber en qué estamos mal, hermanas. Y a veces es como que este tipo nuevo de predicaciones es que como que calma, todo está bien. No importa cómo seas, Dios, ¿cómo es esa frase que dicen? Dios ama al pecador, Dios ama al pecador, aborrece el pecado, algo así, ¿verdad? Lo que siempre dicen, pero hay cosas que solamente repetimos sin que realmente tengan una fundamentación bíblica real. No, Dios no desea que vivamos más en pecado. Arrepiéntete de tu pecado y corre hacia el trono de la gracia para encontrar el oportuno socorro. Y eso hay una falta de poder realmente ser amonestados, porque todo el mundo quiere escuchar cosas bonitas de Dios. Nadie quiere escuchar de un Dios que viene con juicio, que viene a poder traer justicia y que Dios es Dios fuerte y celoso y nadie quiere escuchar esa parte de Dios, pero es necesario para nosotros poder saber a qué tipo de Dios nosotras servimos, hermanas. Y también con el instrumento de la palabra de Dios podemos formar la próxima generación. No hay otra manera en que nosotras podemos formar nuestros hijos, nuestros nietos, alrededor de nosotros, hermanas, sin realmente estar fundamentadas en la palabra del Señor. eh, Hay muchas cosas que se pasaron de generación a generación, algunos consejos, prácticas, tradiciones, pero qué mejor que cuando se pasa la palabra del Señor hacia nuestros hijos, hacia que cuando tú enseñaste a tu hija, ella ya le va a enseñar a sus propios hijos o a tu hijo y él ya le va a enseñar a sus propios hijos. Amén. Y en la Biblia podemos encontrar un ejemplo muy claro de una madre y una abuela que enseñaron muy bien. Así que, ¿ustedes se acuerdan de quién era? Esa madre y esa abuela que enseñaron. ¿Quién era? El nombre de ellas. ¿Quiénes eran? Eunice, ¿Y sí, quién más? Eunice y Loida, Ujú, bueno, Loida. Así es. Que eran madre y abuela de quién? de Timoteo. De Timoteo. Así es. En segunda de Timoteo, me gustaría que lo abrieran por ahí. Aquí lo tengo yo también, si no aquí yo se los leo. En nuestra Biblia encontramos ese ejemplo de esa madre y abuela de Timoteo y ese gran amor que ellas tenían al Señor primeramente y esa fidelidad y ese amor y esa entrega las motivó a no quedarse solamente ellas yendo a la iglesia solas. ¿Por qué? Porque a veces, pues dejaron al niño porque estaba llorando y ya no quiso ir a la iglesia. No, 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 no. No, hay que llevarlo. Ellas no dejaron a Timoteo en la casa, se lo llevaron. Y aquí dice en 2 de Timoteo 3 14 y 17 dice, pero persiste tú en lo que has aprendido. Hablando Pablo a Timoteo, dice, y persuadiste, sabiendo de quien has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Pero aquí le dice a Timoteo que aprendiste desde la niñez.
Ahí está, hermanas, esa palabra del Señor sembrada en el corazón de Timoteo y que bueno, ya cuando creció, pues era un pastor, era un hombre que servía a Dios, que tuvo muy buen maestro, ¿verdad? Ahí con Pablo y pues con su madre, su abuela. El que estas mujeres hayan dado esa instrucción fue realmente poderoso. Dios utilizó esa fidelidad de estas madres porque según pues algunos escritos, el papá de Timoteo no era un hombre temeroso de Dios, era solamente su mamá, su abuela. Entonces, a veces podemos culpar al papá y es que el papá no hace nada, es que el papá no hace lo otro. No, miren, aquí hay un ejemplo de que con la fidelidad, el amor, la tenacidad, la persistencia de una madre, un hijo no se va a perder, no porque un padre no esté presente. Sí, Elenita. Precisamente iba a comentar eso. La Biblia habla que su papá era griego y Exacto. no era un, en aquel tiempo ser griego era alguien opuesto. O sea, no era, vamos a decir, de cualquier, era alguien que se oponía. Y yo les quería comentar precisamente lo que tú acabas de decir, cómo ellas tuvieron que ser, tuvieron que poner de acuerdo primeramente ellas, con sabiduría y cómo lo llevaron por el buen camino, ¿verdad? No habla ahí de que hubo rebelión, pero yo pienso que haber sido bien difícil por las creencias del Sí, lado de su padre griego, completamente opuesto a lo que era el camino de Dios, porque había pues es blanco y negro, y pero el resultado fue bueno, y tanto así que Pablo lo reconocía en conducta, aún siendo tan joven, y lo valoraba. Entonces, pues como tú dices, no hay pretexto. así es, ¿Verdad? definitivamente, Lenita. Eso es algo que muchas de las veces podemos encontrar muchas excusas para poder decir, ay, pues es que por esa razón no puedo hacer o llegar o lograr esto en mis hijos. No, hermanas, la obra es del Señor, tú siembra la semilla y haz equipo con alguien. Si no está ahí, por ejemplo, muchas veces he recurrido con mami, mami, ayúdame a orar por esto y vamos a orar por esto en esta situación de mi hijo o en esta situación de esto o lo otro y hago equipo. Con algunas de ustedes igual me he unido a orar. Hermanas, tenemos que reforzar esos nudos de oración, tenemos que reforzar esa oración que muchas de las veces, las oraciones, a veces cuando las hacemos muy personales, a veces llegan a ser cansadas o llegan a frustrarnos o llegan a veces pues a desanimarnos simplemente, pero cuando tenemos a alguien que podemos contar con la confianza y decirlo, que tenemos una situación, oramos juntas, le aseguro que es poderoso. Y aquí vemos ese ejemplo claro. Así que si nosotros queremos que la palabra del Señor guíe a nuestros hijos, ellos se puedan mantener alejados del pecado, recurremos a la palabra, vayamos a la palabra, a la fuente de todo. Salmo 119, del 9 al 11, nos dice, y lo hace como, lo hace en forma de pregunta, de hecho, dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? No es con filosofías, porque si imagínense, los griegos en este ejemplo, ¿verdad? Del padre de Timoteo, eran hombres muy filósofos. Ellos tenían como mucha teoría acerca del pensamiento humanista y muchas cosas. Ya ven todos los filósofos, estos griegos, Aristóteles, Platón, todos ellos pues vienen de ahí. Entonces ellos tenían como esa cosa a lo mejor de sacar filosofías tan profundas, pero al final vanas de la vida. Y aquí nos dice que la única manera con el cual el joven puede limpiar su camino, lo puede guiar a la verdad, es a través de la palabra del Señor, hermanas. No hay otra manera en que esta generación pueda limpiar su camino. Hemos estado viendo cómo se han venido estas corrientes nuevas o de estas ideologías respecto a ahora los nombres que le han puesto a estos jóvenes que se han tomado esa identidad de animales.
Y eso es totalmente, es una aberración, es algo perverso, es algo que a la vez da, da tristeza y nos debe de motivar a orar por ellos. Esto sigue siendo, hermanas, parte de una generación sin identidad. Sigue siendo parte de una generación que clama por el rescate del Señor. Solo Dios puede limpiar el camino de cada jovencita, de cada jovencito, de cada un niño. Dios lo puede guardar en él. Dice su palabra: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Cuando nosotros atesoramos y cuando ellos empiezan a atesorar la palabra de Dios, todo cambia. Y es que la verdad, entre más conozcamos nosotros la palabra de Dios, entre más conozcan nuestros hijos la palabra de Dios, más difícilmente se nos va a hacer pecar a la ligera. ¿Por qué? Porque está en ti. Sabes lo que es agradable y desagradable delante del Señor. Muchas personas sin el temor de Dios pecan y no se sienten mal porque no conocen la verdad de Dios. Una vez que vienen al conocimiento de Cristo, se dan cuenta de lo malo, de lo pervertido que estaban. Entonces, para nosotros, hermanas, poder proteger realmente a nuestros hijos del pecado, de las cosas que los asedian, tenemos que poner esa palabra del Señor. Y tú dirás, bueno, pero es que ya están grandes, ya crecieron, ya hicieron sus vidas. La oportunidad que tú tengas de tomar un café, de acercarte ahí a un almuerzo, de poder hacer algo, implántales la palabra. Había alguien que me había comentado que se iba a ir de viaje su hija y quería hacer varias cosas antes de que se fuera. Y quería hacer unas cositas para su viaje y todas esas cosas para que pudiera recordar la palabra del Señor. Entonces, hay muchas maneras que nosotros podemos hacer que nuestros hijos puedan tener la palabra de Dios. Yo cuadros que veo, los pongo en su cuarto, los pongo en el pasillo, los pongo en el baño. Hay muchas formas, hermanas, en las cuales nosotras podemos hacer que ellos tengan la palabra del Señor. Así que, am, si quieres que tus hijos conozcan a Jesús, amén, tenemos que enseñar la palabra. Si quieres que tus hijos, ¿verdad? Ellos tengan un encuentro con el Señor, pues tenemos que enseñar la palabra del Señor. Es lo mejor, hermanas, que podemos dejar de legado. Entonces, por lo tanto, tenemos que estar orando, meditando y memorizando la palabra del Señor. Que nuestro hogar se llene de alabanzas, de un ambiente donde el Señor pueda encontrar lo propicio para habitar ahí, hermanas. Amén. Y la palabra también nos dice, ¿verdad? Que nos llenemos en nuestra mente, en nuestro corazón, nuestra vida, con esa fragancia de la verdad de Cristo. En Proverbios 31:26 dice que nuestra boca, ¿verdad? En nuestra boca está la ley de la clemencia. Y, a ver, vamos a ver, vamos a verlo primero mejor. Proverbios 31:26. ¿Alguien ya lo tiene? Pues me ayuda a leerlo, por favor. 31:26. Abre su boca con sabiduría y la ley de clemencia está en su lengua. A ver, diezmo. Ok. 31:26, ¿verdad? Dijimos, ok, ahí está, hablando acerca de esa mujer virtuosa, ¿verdad? Que cuando hablamos lo hacemos con la sabiduría del Señor y con esa misericordia que solamente Dios puede dar a cada una de nosotras. Ahora, las preguntas de aquí sería, ¿estamos llenando, estamos llenas de nuestra propia sabiduría
o de la palabra del Señor? Estamos diciendo más que eso es lo que nosotros creemos, eso es lo que yo creo, eso es lo que yo pienso, o decimos, esto es lo que dice la palabra de Dios, esto es lo que la palabra del Señor enseña. ¿Cuáles son nuestras frases más comunes? ¿Qué es lo que nosotros podemos ah, hablar más? ¿De lo que nosotros creemos o de lo que la palabra del Señor nos dice? La otra pregunta que debemos de reflexionar es, ¿estamos enseñando a otros la palabra o estamos transmitiendo nuestras propias ideas o conocimientos? Porque a veces les decimos, no, no hagas eso porque, no, 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 eso no está bien. O podemos dar cualquier otra excusa excepto porque dice la palabra del Señor tal o cual cosa. Entonces, tengamos ahí esos lineamientos acerca de lo que nosotros creemos, lo que hemos aprendido, lo que se nos ha dicho, o lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Y también la otra pregunta sería, ¿de qué rebosa o de qué está lleno tu corazón? ¿De qué está lleno? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en él? ¿Qué hay en tu corazón? Acuérdense, como dice la palabra, ¿verdad? Que donde está ahí vuestro tesoro, ahí está, ¿verdad? Sí. Y hay muchas cosas, hermanas, que nosotras podemos guardar y no tomarle la importancia de vida. Pero yo creo que la palabra del Señor, esa no debe de ser una palabra negociable y tenemos que hacer lo que la palabra del Señor dice, así como aquí la hermana Norma es lo que nos está diciendo, es lo que la palabra del Señor dice. Y luego, ya casi para terminar, en la página 305 también hubo otro escrito que me gustó mucho y lo subrayé y casi cada uno de esos recuadros he estado decorando ahí esos recuadros porque nos hacen mucho reflexionar respecto a las lecturas que estamos haciendo. Entonces, lo tiene como un tema diciendo, la vida, qué bella elección. Y ella, bueno, aquí la persona que lo escribe, ¿verdad? Dice, da las gracias, da las gracias por elegir la vida todos los días a través de las prioridades que hayas establecido. Y nos está hablando a nosotras como mamás, ¿verdad? Cada comida que preparamos, cada vez que inclinamos nuestras rodillas por nuestros hijos o cada vez que limpiamos un raspón que ellos se hacen, cada palabra alentadora que dices, cada vez que calientas un plato, cada vez que doblas la ropa sucia, cada vez que limpias un baño, que limpias tu cocina. Eso realmente es estar trayendo gloria al Señor en cada una de las cosas que nosotros hacemos. Cada momento que pasamos interactuando o intercediendo por el crecimiento de nuestros hijos, ¿verdad? Y la protección de nuestra familia, porque hemos clamado al Señor muchas veces y mucho tiempo y lo seguiremos haciendo hasta que el Señor nos lo permita, de seguir orando, hermanas. Siempre lo he pensado y se los he dicho que nadie más va a orar por nuestras familias como nosotras mismas. Nadie más que nosotras. Así que nuestro hogar se edifica día tras día. El legado que nosotros imponemos a nuestros hijos es día tras día. La palabra del Señor se tiene que digerir día a día. Entonces, nosotros ponemos de nuestra parte, el Señor es nuestro fundamento y construimos, ¿verdad? Esto que va a durar por generaciones en nuestros hijos, va a tener trascendencia en ellos. Entonces, tenemos que ver, hermanas, que esto no es algo temporal. Muchas de las veces nuestros pensamientos pasan nomás del pasado y el futuro. Pocas veces nos estacionamos en el presente, ¿verdad? Siempre estamos como ocupando más nuestro tiempo en el pasado, lo que pudo haber sido,
pero a veces también nos pasa de que estamos ansiosas y qué va a pasar y qué tal si esto y qué tal si lo otro y nos olvidamos de vivir el presente. Entonces Dios quiere que disfrutemos la vida. Dios quiere que disfrutemos de esta vida, de esta maternidad, aún de los problemas con algún hijo, con alguna hija, aún en eso Dios quiere fortalecer nuestra fe. Entonces, cómo hemos edificado nuestro hogar en esta semana, hermanas? Apenas es martes, pero podríamos pensar a lo mejor la semana pasada qué fue lo que hicimos, qué estamos haciendo de manera que nuestra familia pueda tener armonía, pueda tener paz. ¿Somos promotoras de ello o somos las que encienden la mecha en casa, verdad? Que las que encienden ahí el fuego. Entonces, tenemos que buscar la manera de poder elegir las mejores cosas para nosotros mismas y también para nuestras familias. Así que yo creo que es un buen recordatorio esta tarde y yo te quiero animar en el nombre del Señor a que no desmayemos en nuestra ardua tarea de estar persiguiendo ese legado, esa necesidad de compartir del Señor y tiene que empezar en cada una de nosotras. Tal vez no nos hemos enamorado cada una lo suficiente del Señor y necesitamos mucho más buscar de esa presencia que solamente el Señor nos puede dar. Así que, eh, hermanas, no sé ustedes cómo han percibido estas lecturas hasta ahora, cómo es de que se han sentido en esta lectura, quisiera escucharlas, en qué van. Yo les dije al principio, hermanas, pues de acuerdo a mi Biblia, hoy terminamos Deuteronomio, pero yo no voy ahí todavía, ¿ok? Solamente lo quise checar a ver en cuál íbamos, pero voy algo atrás en esas lecturas pero ya casi voy terminando, mis hermanas. Cosas ustedes saben, ¿verdad? Siempre que uno necesita estar leyendo y bueno, la palabra de Dios es sí o sí, ¿verdad? Estar ahí y pues más que nada me ha gustado mucho el tipo de Biblia. Tenía muchas ganas de un tipo de Biblia así para hacer anotaciones, porque mis otras Biblias no tenía espacio y las tenía así como que todas rayadas y para allá y que para acá. Entonces, platíquenme ustedes cómo se les ha hecho estas lecturas, hermanas. Dijimos que no son lecturas perfectas, ¿ok? Solamente que sí, constantes. Amén. A ver, vamos a animarnos en esta tarde. ¿Cómo vamos a ver, hermanas? Para que no creamos que somos las únicas que no me digan que yo soy la única que anda atrasada en lectura. ¿Quién más? ¿Quién va Es más, la pregunta aquí es, ¿quién va al corriente? ¿Quién va? Mami, ¿vas al corriente? Oh, wow. Sí. Wow, excelente. ¿Quién más va al corriente, hermanas? Hobbies. Lucy, wow. Oigan, no, pues ahí vamos ya cerrando. Se me hace que si era la única. No, no es cierto. No, a ver, bueno, pues ahora vamos a escucharlas a las que van al corriente. A ver, primero vamos a escuchar a Mami, después a Jovita, después a Lucy, que nos hablen respecto a estas lecturas, cómo se les ha hecho, en qué Dios les ha hablado esta semana y no se vale copiar, ¿ok? Cada una tiene que decir algo diferente, porque casi siempre toca de que, ay, pues ya lo dijo. No, 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 hay mucha lectura, ¿ok? Así que, sorry, Lucy, tú eres la tercera. Vamos a darle oportunidad a Mami. A ver, Mami, platícanos. Pues ha sido una experiencia muy bonita. Cada día se entusiasma uno porque me toca la lectura. Ay, no, voy a leer mis capítulos y de verdad que ya me acabo mis marcatextos porque casi en todo lo tengo subrayado, pero lo más importante es que en cada capítulo hay cosas que sí no les entiendo y con el audio me refuerza, ¿verdad? Alguna palabra que no entiendo y
y no se me ha pegado mucho, pero sé que todo lo que estoy haciendo es un gran esfuerzo. Ahorita lo decíamos, ¿verdad? Estoy edificando mi vida y pues admiro al profeta Moisés, ¿verdad? Ver ese privilegio, cómo Dios le habla a él, ¿verdad? Tan directo, cómo le da las instrucciones y Moisés que no hablaba hasta reafirmar, ¿verdad? Lo que Dios le decía para poder y dar una orden con esa autoridad. ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, venía la consecuencia. Entonces yo creo que hoy en día, si no hacemos las cosas como Dios dice, también va a haber consecuencia. Entonces, cada día yo creo que se edifica nuestra vida. Y pues no quiero alargar tanto, pero para darles oportunidad a los demás. Darle chance de que hablen más. Ok, Sí, pero sí, sí, a ver. ha sido de bendición la palabra en mi vida cada día. Gracias a Dios, gracias, mami. A ver, hobbies, platícanos. Hola, Hola, hola. estoy aquí llegando tarde. Recién me conecté porque en realidad ni me acordaba que era martes. ¿Para qué les miento? Bueno, martes de Zoom. Me sabía que era martes, pero no me recordaba que era martes de Zoom. Sí, pues, bueno, según yo voy al corriente porque terminamos hoy Deuteronomio, ¿verdad? No he leído el último que es el día de hoy. Cuando no lo, normalmente lo hago en las mañanas, pero cuando no lo hago en las mañanas, pues ya lo hago en la noche, antes de dormir. Y sí voy al corriente porque pues desde el principio que yo agarré esta Biblia y que de hecho cuando fuimos a tu casa me comentaste, pues me emocionó porque yo soy una persona que pues soy muy visual, pero también si alguien me dice, mira, hay que hacer esto y esto y me dan los detalles y todo, yo lo hago y estoy ahí y todo, pero que de mí salga a veces solita así pues no, ¿verdad? Ese es con lo que yo batallo. Entonces, cuando tú me dijiste, yo dije, ay, no, sí, yo quería algo así. Y entonces yo le dije al Señor, Señor, si yo quería algo así, pues tengo que estar al corriente. Y me gusta porque, pues, viene muy específica y todo esto, ¿verdad? Y bueno, a mí lo que más me sorprende, una de las cosas que ya dijo Charito, ¿verdad? Como el Señor es que habla directamente todo es detalladamente, ahora sí que detallado, lo que el Señor nos habla y me sorprende tanto que, bueno, a mí me habló de una manera donde, pues en aquellos tiempos, las personas que no seguían, ¿verdad? Las instrucciones, pues eran, ah, vaya, no sé qué palabra usar para especificar que ya nos quitaba, vaya, ¿verdad? O sea, no seguían las instrucciones y morían. Entonces ahora lo que a mí me impacta que nosotros podemos hacer y deshacer y el Señor en su infinita misericordia pues estamos aquí. Ahora sí que porque Él así nos permite y pues me impacta eso a mí muchísimo, pero muchísimo. Eso Sí, es. es cierto porque ves cómo esas personas hacían como, podríamos decir, cosas mínimas, sin Ujú, embargo eran exterminados, eran ujú, borrados, tragados por la tierra y y ahora tanta misericordia del Señor. Eso ujú. sorprende. Sí, amén. Así Amén. es. Ahora sí, Lucy, platícanos. Si te Bueno, dejaron algo. sí, Mucho, ¿no? Dios los Mucho. bendiga. No, pues sí, les pido una disculpa porque aquí están mis niños, o si escuchan a mis niños aquí, pero estaba ahorita escribiendo de algunos puntos, ¿verdad? También para no alargarme mucho, pero yo creo que tengo varias Biblias donde tienen el espacio para tomar notas, pero creo que de las Biblias que tengo, esta ha sido una de mis favoritas porque pues las explicaciones que te da antes de empezar un nuevo capítulo, cómo te dice más en detalle, este, a veces uno, yo creo que tan mucho tiempo ya conociendo del Señor y pensamos que, oh, ya conozco esto, pero al poder leer la Biblia nuevamente te das cuenta de que Dios te habla en una diferente manera
Y otra cosa, yo creo, es la disciplina de lo que yo hago, hermana, para, porque yo sé que durante el fin de semana ya está mi esposo en casa y pues tenemos cosas que hacer, pero lo que yo trato de hacer para avanzarle un poco más a la Biblia, en la forma que ahorita les comenté de disciplina, es que trato de levantarme lo más temprano que pueda, 6 de la mañana, si puedo un poquito antes, si no 6:30 más tardar, pero es como que mi tiempo a solas. Y los viernes siempre es como mi meta y oro y le pido al Señor y me trato de adelantar 1 o 2 capítulos para el lunes otra vez estar al corriente y empezar donde todas, lo que es sábado y domingo leo ese día. Pero yo creo que también, pues, aparte de la disciplina de uno, lo que he visto también con mis niños es que ellos también ya sienten cuando me levanto. Y aquí atrásito no se ve, pero aquí tengo mis Biblias y tengo las Biblias pues, de todos. Ahora sí que esta Biblia nos ha traído tiempos donde en la mañana nos levantamos todos y cada uno ya tiene su Biblia. Mi esposo tiene su Biblia, Jedaya tiene la suya y Jafet también tiene su Biblia de niños aquí. Entonces es como que ese es un tiempo también que lo veo, ¿verdad? Que el Señor también nos ha estado hablando y mostrando también su palabra, porque tratamos cuando se puede todos estar juntos y leer la palabra, orar juntos. Eh, y bueno, de cómo nos habla la palabra, ahorita lo que yo escribí, uno de los textos, que yo me agarro a llorar cuando hay muchos textos que yo he leído antes, pero uno que sí me hizo llorar es cuando Moisés le pide a Dios antes de que el pueblo entrara, que le pide a Dios que lo dejara entrar a la tierra prometida y que Dios le dice, ya basta, o sea, ya no como que le entendí, a lo que yo como sentí es como que Dios le dijo, pues ya, o sea, yo ya te dije que no y va a ser no mi respuesta. Pero como ahora en estos versículos, no sé si ya me estoy adelantando de lo que ya leyeron, pero cómo le permitió ver a Moisés, no entrar, pero sí el ver. Entonces también ahí a veces vemos como Dios también pues es un Dios de amor y a pesar de que no entró Moisés, le dio eso de que él pudo ver la tierra prometida, pero sí, me imaginaba yo a Moisés, Señor, pidiéndole ahí, por favor, o sea, pues déjame entrar, el pueblo fue por culpa del pueblo. Y ese versículo sí me acuerdo que sí me hizo llorar porque digo, mira cómo estuvo Moisés ahí pidiéndole al Señor poder entrar a esa tierra prometida. Pero bueno, Es, hermanas, pues sí. ya no les tomo más tiempo, pero sí, yo creo que ahorita esos puntitos que escribí, pero de cómo ponerse uno más, nada más es no sé cómo se diría, pero lo que yo hago es los viernes, trato de adelantarme a los versículos para no atrasarme para el lunes. Gracias, Lucy. Qué lindo es el poder meditar de esa manera, hermanas, en la palabra del Señor. Que no sean lecturas por hacerlas, ¿verdad? No tendría ningún sentido leer por leer, sino permitir esos tiempos donde el Señor nos hable, porque Dios dice que busquemos esa palabra de Él, su palabra como tesoros, ¿verdad? ¿Cómo sería que usted le dijera, mira, a las 5 de la mañana, no hay nadie en ese terreno, ahí hay un tesoro que puedes llegar y te lo puedes llevar? Entonces, qué qué bendición sería el que nosotros de esa manera, así tan literal, tomáramos también el hecho de que la palabra del Señor es muy valiosa, mucho más valiosa que todo el oro del mundo, mis hermanas. Así que bueno, sigamos, por favor, sigamos echándole muchas ganas. Recuerden, si he escuchado que algunas también han mencionado que la letra es muy chiquita, pero recuerden que no tiene que ser esta Biblia, mis hermanas. Puede ser cualquier otra Biblia que usted tenga. También recuerde que hay una aplicación, ¿verdad? La lectura pública de la Biblia.
Esa es una aplicación excelente que recomiendo mucho y que es una Biblia dramatizada y que nos lleva el viaje por la palabra del Señor, muy entendible y podemos entender a veces esos pasajes que se vuelven un poquito, ¿verdad? Difíciles de comprender, pero animándonos unas a otras, amén. Estamos ya en marzo, así que tenemos que seguir adelante en el nombre de Jesús. Y pues, hermanas, antes de poder despedirnos, yo quisiera poderles recordar dos cositas. ¿Qué es? Bueno, pues es la reunión de hogar que en esta ocasión va a ser con la hermana Claudia, ¿ok? Va a ser con la hermana Claudia Bielma. Ella vive ahora en Forward, bueno, no que ahora vive, no, ella vive en Forward y ahora nos va a tocar ir para allá. Así que hermana Lucy, la que está allá en Forward, la hermana Briseida y a lo mejor por ahí algunas otras, pues va a ser bien por ustedes. Y entonces, pues nos va a tocar a las que estamos de este lado poder ir para allá, las que están todavía más allá en Dallas, pues van a hacer este viaje. Haga ese propósito, agéndelo desde ya en su teléfono o ahí por ahí anotarlo. Marzo 28. A la 1 de la tarde va a ser en esta ocasión, mis hermanas, va a ser a la 1 de la tarde ese tiempo ahí con Claudia. Así que haga por favor el tiempo, no me vaya a decir, ay, es que no me acordaba que era el 28, ay, no me acordaba que era la 1. Por favor, hermana, tome nota y va a ver cómo no se le va a pasar. Amén. Y también vamos a comenzar a partir de esta semana un tiempo de oración. ¿Se acuerdan los tiempos que teníamos en WhatsApp orando a través de audio entre semana? ¿Verdad? Bueno, pues vamos a seguir ahora, vamos a reiniciar este clamor unidas. Amén. Y vamos a estar ahí. 9 de la mañana va a ser el día viernes. Vamos a estar orando 9 de la mañana en el nombre de Jesús. Vamos a estar teniendo esos tiempos lindos. Las hermanas, algunas que pueden, que descansan y que pueden conectarse o que pueden tener oportunidad por ahí de hacer ese espacio y poder orar. Así que le invito a que se conecte a estos tiempos que vamos a iniciar con la ayuda del Señor esta semana. Así que haga el tiempo y bueno, primeramente Dios, por ahí estemos y dándonos esa cita de oración. Y bueno, no sé si alguien quiera comentar algo antes de despedirnos, tiene alguna petición que quiere que oremos hoy antes de terminar este tiempo. ¿Nadie? ¿Todo bien? Wow, muy bien. Dice la hermana Norma, sí podría conectarme hasta las 10. Bueno, yo creo que a veces lo más seguro, hermana, es que estén hasta las 10 de la mañana. Ahí puede alcanzar todavía ahí ese tiempo. Todo depende también de las que estén, pero por lo general, por lo menos es 1 hora la que están ahí conectadas en ese tiempo. Así que bueno, hermanas, pues sigamos orando. ¿Qué les parece también si podemos orar